Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Vigilias, día viernes. De 21 a 24 horas desde los hogares. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Vigilias, día viernes. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. ¡Te esperamos! Ayuno congregacional. Es que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, mayo, junio y julio. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. La Iglesia Jesús es mi Salvador, junto al Ministerio Poder de la Oración, toman los próximos 3 meses, mayo, junio y julio, para honrar la presencia de Dios como lo hizo Obed-Edom. Unite a este propósito de honra y verás como tu vida y toda tu casa serán transformados, así como ocurrió con Obed-Edom y toda su casa. La presencia de Dios marcará un antes y un después en tu vida. Te esperamos. En las noches
no podía yo dormir, viendo tantas injusticias, no eran solo para mí, no eran solas para mí. Cuántos jóvenes en las calles destruyéndose entre sí, muchos niños sin hogares, sin tener donde dormir, sin tener donde dormir. Dame la fuerza, Jesús, dame la fuerza, Señor, dame la fuerza para seguir. Dame la fuerza, Jesús, dame la fuerza, Señor, dame la fuerza para seguir. Cuántas veces en la noche no podía yo dormir, viendo tantas injusticias, no eran solas para mí, no eran solas para mí. Cuántos jóvenes en las calles destruyéndose entre sí, muchos niños sin hogares, sin tener donde dormir, sin tener donde dormir. Dame la fuerza, Jesús, dame la fuerza, Señor, dame la fuerza para seguir. Dame la fuerza, Jesús, dame la fuerza, Señor, dame la fuerza para seguir. Dame la fuerza, Jesús, dame la fuerza, Señor, dame la fuerza para seguir. Yo me tengo que hacer fuerte en Dios para poder salir de esta, y Él se esforzó para servirle al Señor. Por eso te decía hoy al principio, el servicio al Señor. Porque cuando venían a un Potifar para que le ordene la casa, se la ordenó, le fue el mayordomo de la casa y lo hizo con excelencia, Dios estaba con él. Cuando estaba allí en la cárcel, allí en aquel momento, él se negó a sí mismo y cayó preso en esa cárcel injustamente, y no se puso en amargura porque había caído preso, sino que dijo: no, estoy aquí, represento a Dios, represento a aquellos que me rechazaban, pero represento a Dios primeramente, y voy a hacer lo que corresponde. A veces esperamos que otro nos acompañe. Mira, estamos en tiempos tan difíciles que muchas veces te vas a sentir solo, pero vas a tener que hacer lo que corresponda. José se sintió solo, pero él fue allí y revelaba los sueños de parte de Dios. Y le daba el veredicto, y le daba al faraón la salida para que la bendición pueda permanecer en la tierra donde él estaba. Es tan importante que defienda la tierra donde tú estás. En el nombre de Jesús. Dice que no le escuchamos, y por eso la reflexión de ellos, ¿verdad? Su conciencia. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, Rubén era el mayor de los hermanos. Se ve que como mayor tenía una autoridad. Acuérdense que el padre vivía, pero no estaba el padre presente. Entonces el hermano mayor era la voz. Entonces Rubén le respondió a ellos, a los que estaban hablando entre sí, le dice: ¿no os hablé yo y dije, 14 años atrás, no pequéis contra el joven,
y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Ellos sabían que habían errado, que habían cometido un error. En aquel momento Rubén se ve que le aconsejó y le dijo, no hagan eso. Pero prevaleció más el mal que el bien. Y así es cuando, sabiendo que tenemos que hacer bien, hacemos el mal. Sabiendo que tenemos que hacer lo correcto, hacemos lo incorrecto. Está prevaleciendo y eso trajo consecuencias, no en el momento, trajo consecuencias 14 años atrás. Es como aquel que dice, tengo una cirrosis, y claro, si toda la vida estuviste tomando, ¿qué esperabas? Reflexionamos 14 años después de lo que me pasó en el hígado por causa de que estuve 14 años tomando. No, aquí estuvieron 14 años haciendo su vida como querían. Dios no nos llamó a estar en el camino y hacer la vida que querramos. Dios no nos llamó para eso. ¿Por qué? Porque queremos escapar y nos podremos escapar de ese juicio, donde nuestras obras serán llevadas a la presencia del Señor. Entonces Rubén le dijo, no os habléis que no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Por ello, escuche bien, pero ellos no sabían que José los entendía, porque tenía intérprete. Y José sabía que eran sus hermanos. Sus hermanos habían ido, pero José sabía que eran sus hermanos. Sabían que eran los que lo habían vendido. Pero él tenía un intérprete. Es como cuando el Espíritu Santo es el intérprete de las cosas que nos suceden en nuestro entorno. Pero fíjese la actitud que tuvo José. Por eso yo te estaba diciendo que lo que provocó esta actitud. Yo creo que, mire, y hoy a la mañana cuando estaba en mi mente presentando el mensaje yo vi esta actitud en el Espíritu. Porque ahora vamos a ver de que José agarró a un hermano, Simeón, y lo abrazó. Lo abrazó. Pero José dice que estuvo llorando porque en definitiva yo digo, Dios fue el restaurador de la familia ahí. Ahí actuó Dios a través de la conciencia, siendo el restaurador de la familia. Pero la actitud de José fue ir a abrazarlos. Cuando él escuchó de que los hermanos estaban preocupados por lo que había pasado 14 años atrás, no le dijo soy tus hermanos ni nada por el estilo, pero dice que abrazó a Simeón. Estaba restaurando. Por eso yo quiero que entiendas, ojalá podamos tener esa actitud que tuvo José, de que cuando veamos el arrepentimiento volvamos a abrazar. De que cuando veamos el verdadero arrepentimiento, estaban hablando entre ellos, es esto lo que nos pasó, que nos rogaba nuestro hermano, y él dice que se apartó a llorar. Te lo voy a leer para que veas. Dice, pero ellos no sabían que José le entendía porque tenía intérprete entre ellos, y se apartó José de ellos y lloró, y después volvió a ellos y les habló, y tomó a su hermano, entre ellos a Simeón, lo aprisionó a vista de todos ellos. Esta es una historia maravillosa, ¿eh? Es una historia de temor por conciencia, de algo que estaba oculto desde hacía muchos años, que lo pusieron oculto como para poder decir estamos libres ahora, y nunca estuvieron libres de eso. Quizás hay muchas cosas que en nuestro pasado, ¿verdad?, nosotros quisimos como tenerlo en el olvido para poder decir estoy libre de eso. Pero de tanto en tanto eso que vos decías estabas libre, no estabas tan libre, estaba allí. Pero hoy tenemos, gracias a Dios, a ver, si provocamos en nosotros esa posibilidad de un arrepentimiento como corresponde, tenemos a un José, que es nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a abrazarnos, amén, con amor de Padre, para decirnos, aquí estoy, te estoy abrazando. Pero todo esto nos lleva a querer corregir, porque el día del juicio viene. Esto nos lleva a querer corregir porque el día del juicio está delante de nosotros.
Hay cosas que tenemos que reflexionar. No podemos pasar insensibles. Yo no estoy diciendo que te paralices para que no hagas tu vida como corresponde. Yo no te estoy diciendo, pero te estoy diciendo que tengamos sensibilidad en el nombre de Jesús del tiempo espiritual que estamos viviendo. Hay alertas en toda la tierra. Hay azotes tremendos de mortandad. En todo lugar donde hay más idolatría, más mortandad hay. La cantidad de contagiados que tuvimos en el día de ayer aquí, que fueron 3.000, fue superada por la cantidad de muertos en India en el día de ayer. En un solo día, ayer murieron casi 4.000 personas en India. Lugar idólatra, lugar sin Dios, lugar vaya a saber por qué, ¿verdad? Es decir, no tengo el conocimiento pleno de por qué, pero no están alineados. Dios te está haciendo. El domingo pasado leímos capítulo 9 de Apocalipsis, donde estaban los ángeles siendo soltados sobre la tierra, para que una tercera parte de la humanidad muera. Lo dice la Biblia. ¿Usted piensa que nosotros podremos evitar eso? Si está escrito. Pastor, no sea extremista. No, mi hermano, desde los tiempos de los apóstoles primeros, amén, se viene anunciando que la venida de Cristo viene, y Dios sigue hablando, y Dios sigue hablando, y Dios sigue hablando. El apóstol Juan hoy nos decía a la mañana, así como en los tiempos de Noé, cuando Noé anunciaba, y todos seguían en sus fiestas, seguían en sus cosas, ¿verdad? Seguían en sus virtudes, en sus alocadas vidas, ¿verdad? Nunca le quisieron dar importancia al mensaje de Noé. Pero hoy este mensaje es real, iglesia. Este mensaje está en el corazón de Dios. Nos estamos sorprendiendo cuando uno es arrancado y el otro queda. Ya no hay un arrebatamiento como va a ser el arrebatamiento cuando el Señor... Pero hoy te das cuenta que ya algunos están siendo arrancados y otros están quedando. Vos decís, pero ¿cómo puede ser? Cuando veníamos para aquí de la mañana le decía a mi esposa, acordate del mensaje profético que hemos escuchado hace un tiempo atrás, quizás alguno lo tiene, que decía que luego de la partida de 3 grandes hombres de Dios, se venía el fin. Uno de ellos era Billy Graham, el otro era Gigi Ávila, y el tercero no me acuerdo cuál era. ¿Cuál? Palau, Luis Palau. Y los 3 ya partieron. Y el profeta ese había hablado hace 15 años atrás que luego de la partida de eso, y casi fueron simultáneos, estamos hablando de un año y medio, es decir, diferencia de uno al otro, es casi contemporánea la partida de ellos. Que luego de la partida de esos 3 ministros grandes en el Señor, se venía el fin, decía. Ese profeta hace 15 años lo profetizó. Es como los tiempos de Noé, se viene anunciando, y quiero que entiendan, no es poner temor ni nada por el estilo, ni miedo, porque no tenemos que caminar con miedo, iglesia, no tenemos que caminar con inseguridad, nosotros tenemos esperanza, la iglesia de Cristo tiene esperanza, usted y yo tenemos esperanza, en nuestra esperanza es Jesucristo de Nazaret, haciendo las obras que Él quiere. La iglesia Jesús es mi Salvador, junto al ministerio Poder de la Oración, toman los próximos 3 meses, mayo, junio y julio, para honrar la presencia de Dios como lo hizo Obed-Edom. Unite a este propósito de honra y verás como tu vida y toda tu casa serán transformados, así como ocurrió con Obed-Edom y toda su casa. La presencia de Dios marcará un antes y un después en tu vida. Te esperamos. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral.
Vigilias, vigilias, día viernes. De 21 a 24 horas desde los hogares. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Vigilias, día viernes. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo, 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. ¡Te esperamos! Ayuno congregacional. El que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, mayo, junio y julio. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Bueno, en esta mañana quien le saluda el apóstol Juvenal González. Tiene el placer y el agrado y la alegría de poder compartir con ustedes este tiempo tan lindo en esta mañana, una mañana que nos prodiga nuestro Dios, el Dios invisible, el Dios poderoso al cual servimos, al cual seguimos, al cual creemos, el cual nos beneficia con todos los beneficios que trae una comunión con Él. Esta mañana bendigo y saludo a toda la audiencia y me gustaría que todos fuéramos parte de las bendiciones de nuestro Dios. Es posible solamente creyendo, no es por méritos, no es porque nosotros lo merezcamos, sino que es por su puro amor. Es un Padre que prodiga, es un Padre fiel, es un Padre que no falla. Él sabe nuestras necesidades, dice la Biblia, o explica la Biblia, o expresa la Biblia, que nosotros valemos más que los pájaros. Dice, mirad los pájaros que no hilan, no trabajan y Dios las alimenta. ¿Acaso no valéis vosotros más que las aves del cielo? Es decir, que Dios nos da un valor y también como que si cuida de los pájaros, también ha de cuidar de nosotros, que estamos creados a imagen y semejanza de Él. En esta mañana quiero decirles que los días viernes estamos teniendo estudios de la palabra allí en la Iglesia Central en 8 de octubre 4186 a las 15 horas y a las 18 horas, los viernes 15 y 18 horas. Está muy interesante porque estamos profundizando el conocimiento, por decir el discernimiento, abriendo la Escritura, sacando el contenido. Por eso la palabra dice escudriñar es sacar lo que está adentro, lo que está escondido, lo que no se ve, lo que se puede detectar pero que no está a la vista. Bueno, con la ayuda de la palabra, porque cuando decimos la ayuda de la palabra nos sustentamos, nos basamos y buscamos esas enseñanzas en la Biblia. La Biblia no es una religión, el cristianismo no es una religión, es una revelación de lo que no se ve. Porque si nosotros quisiéramos explicar a Dios con el razonamiento no se puede explicar. Y tampoco tenemos sustancia física para poder decir esto es Dios. Pero sí dice la Biblia que todo lo que se ve, los montes, las nubes, las aguas, los pájaros, las personas, las bestias, todo lo que existe hablan de la gloria de Dios. O sea, son la manifestación de la voluntad y el propósito
propósito de Dios, y también para que conozcamos el porqué de todas las cosas y el para qué. Es interesante que Dios no quiso dejar en oculto su persona, sino que Él ha querido amistarnos con nosotros. ¿Y por qué digo amistarnos? Porque en algún momento algo nos separó de su presencia, de su comunión, y es el pecado. Dice la Biblia allí en la epístola que escribió el apóstol Pablo a los romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es un versículo muy utilizado, es un versículo muy leído, que sirve, por decir así, como base, como sustento de las prédicas en las iglesias y en los programas cristianos. Pero lo interesante es, incluso más creyentes que están por años dentro de la iglesia, que pudieran contestarse a sí mismos: ¿qué es salvación? Si tú eres salvo, ¿tú puedes explicar qué es salvación? ¿Salvo de qué? ¿Y salvo para qué? ¿Verdad? Porque esas preguntas que nacen por naturaleza, porque es, por decir, esa inquietud que nos lleva a querer saber si nosotros sustentamos: yo soy salvo, o Cristo me salvó, o Dios me ha salvado y por la eternidad, bueno, que sepamos explicar. El apóstol Pedro, en una de sus epístolas, dice que siempre estemos debidamente preparados para satisfacer a todo aquel que nos pregunte la razón de nuestra fe, que lo podamos hacer con diligencia, con prontitud, con respeto, con ética y con mansedumbre, dice Pedro. Es decir, que no sea una discusión el poder o querer explicar la razón de nuestra fe o en qué sustentamos nuestra fe. Y nosotros sustentamos, cuando digo nosotros me incluyo, sustentamos nuestra fe en la palabra de Dios. Lo que nos anima a creer es la revelación de la palabra. ¿Qué quiere decir revelación? Es la explicación. Toda la Biblia es una explicación: dónde nació el hombre, qué pasó con el hombre, por qué llega al estado que está el hombre hoy. Y allí dice, por cuanto todos, no excluye, incluye a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y yo tomaría en esta mañana algunos de estos términos de este versículo, que es inclusivo o incluyente de una cantidad de elementos, porque dice: por cuanto todos pecaron. Empezamos por así, la palabra pecaron y están destituidos, la palabra destituir, y dice de la gloria de Dios. Y entonces también nos queda la pregunta, la interrogante en nuestra mente: ¿qué es la gloria de Dios? Pero comenzamos por el primero: salvación. Y salvación generalmente se refiere a la liberación de un estado o de una condición indeseable. Yo fui salvo, porque a veces nosotros decimos: me salvé, por suerte me salvé, por suerte estoy a salvo, o si llego a tiempo estoy a salvo. O sea, como que hay una condición desesperante o incómoda que no quisiéramos estar, o que no quisiéramos entrar en ella, o no quisiéramos depender de ella, y anhelamos la otra punta, por decir así, de la piola, ¿verdad? Y entonces dice salvación. Y yo quisiera hablar con ustedes y que juntos podamos poder discurrir a través de la observación y el análisis. ¿Qué es? Por cuando dice cuanto todos pecaron. Este registro bíblico de la carta del apóstol Pablo a la nación romana comenta que la muerte, la enfermedad y el deterioro o estado de corrupción en todos los sentidos entró al ser humano a través de un hombre que infectó a toda la especie, el cual se llama Adán. ¿Qué es pecado? Es la transgresión, es el colocar los polos equivocados, eso es pecado. Es un resultado de un cortocircuito, de una explosión, o sea, hacer las cosas que no se deben hacer, eso es pecado. Y eso es lo que dice: por cuanto todos pecaron, todos han hecho algo que no condice con los principios, con la naturaleza y con la voluntad de Dios. Claro, y usted pregunta: y bueno, ¿y cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios y cuál es el propósito de Dios y que yo le fallé a Dios? Bueno, Dios creó al hombre y le dio algunas indicaciones, y aquel primer hombre
falló, no cumplió, no satisfizo, no agradó a Dios, y dice que eso trajo un corto, o sea, una separación, que es la palabra que recién yo les comentaba. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿Qué quiere decir destituidos? Bueno, destituido según el diccionario, que no tiene derecho, es el que es último o que es excluido, que no hay forma de recuperación de lo que perdió, está condenado, que merece el castigo total y por siempre, o sea que no tiene alternativa, está bajo caución, digamos, de reo, de condenado, de separado, ¿verdad? O sea, y preguntamos ¿qué fue lo que los separó y de qué? Dice, de la gloria de Dios. Y ahí nace la otra pregunta. ¿Qué es la gloria de Dios? Hay tres palabras o términos a considerar en este escrito, Paulino, que es destituidos, el efecto de esta situación, o sea, ¿cuál es el efecto de estar destituidos? Que es separación de Dios, de su presencia, de su entorno, de su naturaleza. En otras palabras, es un alejamiento. A nosotros también nos sucede de la misma manera. Cuando a nuestro entorno hay cosas que no van con nosotros, nos distanciamos, tomamos precaución, tratamos nosotros de marcar diferencia, ¿verdad? Y a eso se le llama destituidos, es decir, separados. Dios nos separa de su santidad, de su comunión, porque es como que usted viste a un niño para hacer un paseo, vamos a ir al cine, lo viste con buena ropa, y de pronto el niño va y se pone a jugar al fútbol y viene todo embarrado, todo lleno de chocolate, se pone a comer algunos elementos allí que están bañados de chocolate y ensucia toda su ropa. Bueno, en ese estado no vas a salir, en ese estado estás desaprobado, estás destituido, no puedes andar conmigo, te tenés que vestir o te tenés que lavar, te tenés que poner en condiciones. Es una alegoría, es un ejemplo para poder entender. Esa es la situación nuestra, estamos separados de la gloria de Dios. ¿Y qué es gloria? Yo podría decir, la gloria de Dios es su naturaleza, es su entorno, son sus atributos, sus valores, su esencia, ¿verdad? Es la intensidad de su luz o el resplandor de su gloria, que no es natural, porque la gloria de Dios no es física, no es cósmica, sino que es espiritual, o sea que es sobrenatural, de otra naturaleza, explicable solo por la experiencia. Si nosotros tuviéramos que explicar lo que es la gloria de Dios, bueno, es imposible poder transmitir algo invisible con palabras, y menos aún cuando a nosotros nos cuesta mucho identificar la gloria de Dios, y nos cuesta identificar a Dios y aún más su gloria, que son atributos que se desprenden de Él. Incluso más, si usted me pregunta, explíqueme cómo es Dios. Bueno, Dios es espíritu, pero no es un espíritu corpóreo. Él lo llena todo digamos, la parte cósmica del planeta y de todo lo existente. Él lo llena todo, ¿verdad? Es decir que incluso más, como yo nunca vi a Dios, y usted pregunta, bueno, si usted nunca vio a Dios, ¿cómo usted cree en Dios? Creo por los atributos, creo por los resultados. Dice la Biblia que las cosas invisibles de Dios se entienden por las cosas visibles, es decir, que Él se manifiesta por medio de lo visible. Lo que los teólogos dicen por lo empírico, es decir, lo que es por la experiencia, no por lo que se entiende, sino por lo que se experimenta. Si usted quiere saber cómo es Dios, tiene que experimentarlo, tiene que aceptarlo en su corazón, y ahí usted empieza a tratar empieza a tener esa relación con Dios, y usted tiene los resultados de esa experiencia o de esa relación o de ese trato, lo que la Biblia llama en el Antiguo Testamento o en el hebreo Shekinah, que es la gloria de Dios, o el que es o el que vive. Dice que el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, de día era acompañado por la gloria de Dios, o sea, por una nube. Eso es el Shekinah, esa es la presencia, o es, por decir así, la manifestación física de Dios a través de la nube, para que nosotros podamos por lo menos ver algo y ayudar a nuestra fe, porque si usted va a seguir y no ve nada, usted no sabe qué hacer. Si usted oye una voz y no ve un resultado de esa voz, bueno, usted le va a quedar en no saber para dónde agarrar, ¿verdad?
La gloria de Dios es el estado general de su existencia, de su naturaleza, es la forma palpable, lo que puede impactar en los sentidos físicos. El Antiguo Testamento eso le dice Shekinah. Bien, yo quiero leer unos versículos por acá. En Hebreos 12:14 dice que a Dios no se le puede ver si se está, separado de Él, en pecado. Es decir, no podemos ver a Dios, dice. Sin santidad nadie verá a Dios. O sea, seguimos destituidos. Yo le dije que el que está destituido no tiene comunión, no tiene derechos, pierde, está condenado, es como si le pusieran detrás de unos barrotes y usted está encarcelado, está esclavo, está pendiente o está, por decir así, sin derechos, no tiene actitud de derechos, usted pierde toda actividad que se origina en usted está esclavo del pecado y Dios nos invita a salir de esa posición. O sea, cuando decimos pecamos, estamos esclavos del pecado. Dice la Escritura que el que hace pecado es esclavo del pecado y nosotros queremos salir de esa situación. Entonces nace la pregunta, ¿cómo hago yo para salir de ese estado de condena o pecaminoso? Porque no olvidemos que hemos adquirido una esclavitud, dependemos o sujetos a esa forma o a ese estado de existencia. Bueno, debemos comenzar por reconocer primeramente, cuando se nos predica el Evangelio, esa palabra, esa predicación, esa explicación, esa revelación de parte de Dios a través, comienza por Jesucristo, sigue por los apóstoles y ahora a través de todos los predicadores, pastores, apóstoles, evangelistas y ministros de Dios, maestros de la palabra, doctores de la palabra, son los que están expresando el sentir de Dios, la voluntad de Dios. Es que, incluso más, le quiero decir esta mañana una buena noticia, la voluntad de Dios es que ningún hombre se pierda, sino que todos vengan a la salvación, sin distingos, sin diferencias. Incluso más la Escritura dice que hace una pregunta, Pablo escribiendo a los romanos, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles, o sea, de todas las naciones, de todas las lenguas, de toda la tierra? Ciertamente también de los gentiles, dice él, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a los judíos y a los no judíos. Es decir, que Dios tiene una justicia completa, satisface toda necesidad humana. En esta mañana, aclara tus pensamientos. ¿Eres salvo? ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. No olvidemos que no solamente estamos aquí en la tierra enemigos de Dios, sino que hay una condenación eterna. Y te quiero decir más. No es una extinción del ser, cuando se dice destituido, no es una extinción del ser, o sea, digamos que el ser desaparece, que deja de vivir, que deja de existir. No, el ser sigue existiendo. O sea, lo que se llama destituido es la caída en una ruina, o sea, del bienestar, pierde la salud, pierde la noción de lo que es recto, de lo que es justo, de lo que es puro, entra en un estado de corrupción o perversión. La Biblia dice que nosotros, separados de Dios, somos corruptos. ¿Y cómo se conoce eso? Por los hechos. Jesucristo, hablando así en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 15, dice que del corazón salen los hurtos, las borracheras, las orgías, las enemistades, los pleitos, las iras, el adulterio, la fornicación, todo eso sale del corazón. Eso es el resultado de lo que es la persona dentro suyo. Su corazón es el contenido, lo que mueve la persona, lo que estimula a la persona, lo que se gesta en sus hechos, en su hablar, en su respuesta a todo lo que sea su entorno. Bueno, Dios quiere cambiarnos y quiere llevarnos para lo que fuimos creados al principio, a semejanza y a imagen de Dios, perfectos. Hemos perdido esa perfección, el pecado nos ha alejado y Dios quiere que nos acerquemos a Él. Incluso más, la Biblia en principio, después que Adán y Eva pecan, pasan unos buenos siglos, el ser humano no puede volver a esa situación, pierde el norte, pierde la brújula, pierde la razón de su existencia, y Dios trae a través de Moisés, es decir, del pueblo elegido hebreo, trae la ley,
que es marcando el pecado para decir así, esto y esto los ha separado de mí. Es decir, ustedes están en esa situación, en esa condición, en esa esclavitud, en ese sufrir de enfermedades, de pandemias, de borracheras, de muertes, de odio, de rencores, de venganzas, porque han fallado en esto. Entonces el pecado se ha enseñoreado de ustedes y este es el resultado. Ustedes tienen que salir de esa situación. Entonces, a través de la ley había que cumplir la ley, había que satisfacer la ley, había que no infringirla, es decir, no ir en contra de esa ley. Y el ser humano siguió pecando. Es decir, que ¿qué demuestra eso? No es que la ley está haciendo mal al hombre, sino que la naturaleza del hombre a través de sus hechos está demostrando que él es malo. Entonces viene la persona de Jesucristo para sacarlo de esa condición. Es decir, que si usted cumple la ley, no cambia su naturaleza. Usted puede cumplir toda la ley, pero no cambia su naturaleza. Y Dios nos quiere exacto, nos quiere puro, nos quiere perfecto. Él nos quiere de por vida, por naturaleza, santos. Por naturaleza iguales, sed imitadores de mí como hijos amados. ¿Verdad? Si tenemos un Dios santo y un Dios perfecto, Él quiere que nosotros seamos perfectos. La pregunta es, ¿cómo se hace eso? Es andando según su palabra. Es primeramente reconocer, confesar y ser justificados, pagar el precio del rescate. No tenemos moneda para esto, sino que la sangre de Cristo, que es una sangre inocente, que es el Cordero de Dios sin tacha, comenzar a andar en la luz de su palabra, que es la que me enseña qué hacer y cómo operar de aquí en más. Dijo Jesús, el que en mí cree, mi palabra guarda. Es decir, que si tú crees que Jesucristo es tu salvación, que es el que te amista nuevamente con Dios, que es el que te reconcilia con Dios el Padre, bueno, tienes que andar en su palabra, tienes que creer que Él es tu Salvador, Él es tu orientador, es tu consejero. La Biblia llama esto, o la Biblia, o la misma Biblia, habla que la palabra de Dios es nuestro espejo, es donde nos miramos y vemos nuestro defecto. Si nosotros nos miramos y nos consideramos con otro ser humano, es muy posible que nos consideremos mejor que muchas personas. Y por eso generalmente a veces en la iglesia se está mirando las otras personas y considerándonos los unos con los otros. Somos todos pecadores, por cuanto todos pecaron. Tal vez no hagan las mismas fechorías o tengan el mismo comportamiento, la misma disposición interna que se expresa en sus hechos externos, pero todos somos malos o somos pecadores. Entonces la palabra nos va marcando a cada uno en forma individual en qué estamos cerrados y en qué tenemos que cambiar. Por eso hay que leer la Biblia. Y no es que la Biblia lo hizo un hombre, la Biblia fue inspirada por Dios. Es, por decir así, una participación de Dios en la regeneración y transformación del ser humano. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios nos convierte en hijos de Dios. ¿Y qué quiere decir convertir? Bueno, por lo tanto comienza a contemplar su gloria, o sea, empezamos a contemplar su gloria y empezamos a andar amparados en esa palabra, en ese estado de vida que Dios nos refiere a través de la Santa Biblia o su Santa Palabra o su Santa Revelación. A esto se llama salvación. Te saca de un estado desesperante de condenación y de esclavitud y te establece en una amistad nuevamente con Dios. Es un comienzo de una nueva vida, es conforme a Dios. Hubo un judío, un maestro de la palabra, llamado Nicodemo, que se le dice que no te maraville que te dije te es necesario nacer de nuevo, pues el que nace de nuevo ya no anda más conforme a su naturaleza, sino según la naturaleza del que lo compró, del que le liberó. Le pertenecemos a Dios. Cuando Él nos salva, Él es dueño nuestro, es decir, que Él es el que tiene sobre nosotros la propiedad de nuestra existencia. Y Él es el que nos premia, Él es el que nos bendice, andamos a su luz. Por eso en el Antiguo Testamento dice que andaban bajo el Sequiná de Dios, bajo la nube de Dios. Hay una nube de bendición, hay un manto de bendición, hay una proyección de gracia de parte de Dios hacia el que se amista con Él, hacia aquel que se reconcilia con Él. En esta mañana reconciliémonos con Dios, o miremos o examinemos si tenemos claro esto, de que Dios es nuestro amo, por eso dice nuestro Señor. Señor es el que se enseñorea, el que se hace dueño de nuestros actos, pero no por la fuerza, sino por nuestra elección. Elegimos que Él sea nuestro consejero
elegimos que Él sea nuestro amigo, elegimos que Él sea nuestro Dios, elegimos que nuestro tiempo de aquí para adelante es para satisfacer, sabiendo que esto no solamente es mientras estemos sobre esta tierra, sino por toda la eternidad. Y bien, cuando digo toda la eternidad, debemos saber que en la eternidad no entra cualquier persona, tiene que haber una regeneración previa. Dice la Escritura, allí en el Apocalipsis, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ellos, o sea, a la luz de la palabra de Dios, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ellos, o sea, a esa patria nueva. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, a esa ciudad, los escogidos, los redimidos, los comprados, los libertos, los reamistados con Dios. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida de Cristo. Eso está en Apocalipsis capítulo 21, desde el versículo 24 al 27. En esta mañana vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle que Él nos ayude a entender que la salvación es algo precioso. Hablando Pablo, escribiendo Pablo en el libro de los Hebreos o la epístola a los Hebreos, él dice que no descuidemos una salvación tan grande, no sea cosa que nos deslicemos y perdamos los beneficios que ella nos da. Recién leí yo en Apocalipsis que allí no entra ninguna cosa inmunda. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una transformación en nuestro ser. Al andar conforme a la palabra de Dios, va transformando nuestra naturaleza, nos va acercando a Dios y va quitando esa palabra tan fea que recién leía yo, destituidos. Ya no somos destituidos, sino somos beneficiados, herederos y coherederos juntamente con Cristo de todos los beneficios que hay en andar en obediencia a Dios. Dice que Cristo en los días de su carne aprendió obediencia, y como fue obediente a su Padre, se le dio un nombre que sobre todo nombre, que se nombra arriba en los cielos y abajo en la tierra. A nosotros se nos quiere incluir en esa misma gloria. Por eso dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de la misma gloria, de la misma potestad, de la misma autoridad, de la misma riqueza. Que salgamos de la ruina, que salgamos de las enfermedades, que salgamos del llanto. Dice que Él enjugará todo llanto, ya no habrá lágrimas, ya no habrá rejas, ya no habrá delincuencia, ya no habrá enemistades, ya no habrá pleitos, ya no habrá iras, ya no habrá desconfianza, porque habrá una regeneración. Tenemos que entrar en el proceso de Dios a través de su palabra, que nos indica el camino, el cómo y la manera de hacerlo, para que seamos nuevas criaturas y seamos llamados hijos de Dios. Esa es la diferencia que tenemos con el mundo. Vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta mañana. Amado Padre Celestial, en esta mañana nos acercamos a Ti a través del nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, en el cual hemos creído que Él murió en nuestro lugar para llevar en su cuerpo nuestros pecados, nuestra culpa y hacernos libres de condenación eternamente.
Señor, queremos en esta mañana recordar que somos salvos gracias a ese sacrificio en la cruz, que Él llevó nuestros dolores, en sus llagas, nuestras enfermedades. En este momento que hay tantas personas enfermas, hay tantas personas que están sufriendo, tantas personas que están desahuciadas, tantas personas que lloran, que no saben qué hacer, a dónde recurrir. En esta mañana tu amor les alcance, porque tú no viniste, Jesús, a condenar al mundo, sino a salvar el mundo. Es decir, que viniste a condenar nuestros actos, nuestros hechos, lo que la ley de Dios, el Padre, condena, pero no de condenarnos a nosotros, sino todo lo contrario, acercarnos al Padre para que seamos amados y abrazados por Él. En esta mañana nos sentimos bendecidos y queremos que esa bendición esté sobre toda nuestra familia. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, que toda la familia puede vivir bajo ese amparo, bajo los beneficios de cumplir esa palabra, y que nosotros como padres, como cabezas, como sacerdotes de nuestro hogar, podamos llevar a nuestros hijos, a nuestros parientes, los que viven bajo nuestro techo, y aún aquellos que están en nuestro entorno, en el trabajo, en el estudio, en el lugar donde nos movamos, Señor, podemos llevar, Señor, esta fe en Jesucristo y este beneficio, que Dios se ha acercado a los hombres. No es que Dios se haya alejado de los hombres, el hombre se alejó de Dios con sus actos y con sus hechos, pero Dios busca acercarse. Dios vino al mundo a salvar al hombre a través de Cristo Jesús. En esta mañana aceptamos y agradecemos a Dios ese favor inmerecido, y a Él sea toda la gloria, toda la honra. Amén y amén. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Vigilias, día viernes, de 21 a 24 horas desde los hogares. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Vigilias, día viernes. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. ¡Te esperamos! Ayuno congregacional. El que en la vida tenga a Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, mayo, junio y julio. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Avance. Hay
victoria para ti. La Iglesia Jesús es mi Salvador, junto al Ministerio Poder de la Oración, toman los próximos 3 meses, mayo, junio y julio, para honrar la presencia de Dios como lo hizo Obed-Edom. Unite a este propósito de honra y verás como tu vida y toda tu casa serán transformados, así como ocurrió con Obed-Edom y toda su casa. La presencia de Dios marcará un antes y un después en tu vida. Te esperamos. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.